Miren, y lo último es este trino que acaba de publicar en su cuenta de X el hoy exdirector del DAPRE, el doctor Jorge Rojas. Dice que causa mucha sorpresa, por supuesto, dice la publicación: unidad en el gobierno alrededor del presidente Gustavo Petro para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, unidad del país para enfrentar los desafíos del nuevo orden internacional, comunicación con el pueblo para respaldar el gobierno del cambio, y adjunta también en la publicación una fotografía del presidente Gustavo Petro, luciendo además su guayabera y su sombrero vuelteado. Nos genera varias dudas, sobre todo cuando se conoció además la noticia del día de hoy de la presentación de su carta de renuncia posterior al desarrollo de este Consejo de Ministros, que él en su momento había advertido también que no era pertinente hacerlo televisado en ese ejercicio que se adelantó de hecho en la noche de ayer, y en medio de un cargo que básicamente ostentó por muy poco tiempo. ¿Qué representa este nuevo trino? Se lo preguntamos a esta hora a Luis Eduardo Maldonado. ¿Nos podemos plantear la pregunta, Luis Eduardo, si en efecto se va o no se va el señor Jorge Rojas del gobierno Petro? Pues mire, Jorge Rojas está hablando de unidad. Anoche, durante el Consejo de Ministros, lo que el país vio es que no existía unidad, que había diferencias, que había enfrentamientos, divisiones entre los ministros del presidente Gustavo Petro. Pero con Jorge Rojas escribiendo este trino, lo que se está diciendo es que no se va, que la renuncia que presentó anoche sobre el filo de la medianoche el presidente Gustavo Petro, pues no habría sido aceptada por el presidente Gustavo Petro y que en consecuencia continuaría siendo el director del DAPRE. Recuerden ustedes que Jorge Rojas y Armando Benedetti, el jefe de despacho, son viejos enemigos políticos, han tenido diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias en el gobierno. Pero así las cosas, esto da a entender que no se va Jorge Rojas del gobierno nacional, que sigue como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y Armando Benedetti seguirá entonces como jefe de despacho. Pero mire, además de la renuncia que se conoció hacia el filo de la medianoche de Jorge Rojas, pues también se conoció hoy temprano, ya en carta, un texto firmado y enviado al presidente Gustavo Petro, la renuncia de Juan David Correa como ministro de Cultura. Es una renuncia que él dice es irrevocable. Fue entregada al presidente Gustavo Petro hoy en las primeras horas, y en una carta que es muy breve, 3 párrafos, hace un balance muy corto de lo que fue su gestión y le dice al presidente Gustavo Petro que le cumplió las tareas. Otro dato interesante de este Consejo de Ministros es que también hubo enfermos. Sí, Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, estaba enfermo. De todas maneras, llegó al Consejo de Ministros, asistió por el espacio de hora y media. Los médicos de la Presidencia de la República tuvieron que atenderlo y él se fue pues para su casa porque tenía un fuerte cuadro gripal. Pero hoy, muy temprano, se ha referido en su cuenta de X a lo que pasó anoche. Dijo que con lo que sucedió anoche en este primer encuentro televisado de ministros, la situación o la permanencia del gabinete ministerial es insostenible. No estaba de acuerdo Juan Fernando Cristo con que se transmitiera abiertamente un Consejo de Ministros abierto al país, y dice en su cuenta de X: propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional. Pero también ha trinado el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a las críticas que recibió el gobierno por la transmisión del Consejo de Ministros. Dice entonces: decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia. Cuando el presidente habla de ataque caníbal y autodestructivos, está haciendo una clara referencia a los ataques de varios congresistas, de varios ministros, incluso de la vicepresidenta Francia Márquez contra la hoy canciller Laura Sarabia y Armando Benedetti, quien apenas anoche se estrenó como jefe de despacho. Pero además, dice el presidente en su cuenta de X, y esta es una advertencia: los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido.
los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se queda. Pues ahora lo que se está diciendo en la Casa de Nariño es que otra funcionaria también muy cercana al presidente Gustavo Petro, que era la rectora jurídica, la guía del gobierno colombiano en materia de expedición de decretos, de que no se fuera a caer en algún piso de inconstitucionalidad en los decretos, en las acciones del gobierno, es la actual secretaria jurídica, la doctora Robledo, de quien se dice ya presentó su carta de renuncia. Pero se está diciendo además que renuncia de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República, pero no del Gobierno Nacional. Pasaría, según hemos conocido, como asesora jurídica de otro ministerio del presidente Gustavo Petro. Fue el primer Consejo de Ministros de cara a los colombianos en la historia del país. La intervención de la vicepresidenta Francia Márquez contra la canciller Laura Sarabia y el jefe de despacho Armando Benedetti marcó el curso de un Consejo de Ministros que resultó atropellado por las acusaciones, quejas y señalamientos entre los ministros. No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. A estas críticas se sumó la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien durante la intervención de la vicepresidenta solo asentía con su cabeza. Dijo que no se siente representada ni por Benedetti ni por Sarabia. Lloró durante su intervención. Realmente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. La respuesta del presidente fue inmediata para defender al recién nombrado jefe de despacho Armando Benedetti. Dijo que no se le puede negar una segunda oportunidad. Y entonces la segunda oportunidad permite curarnos de eso. Nosotros somos así, no somos igual que otros de la izquierda. La segunda oportunidad. Si nosotros cegamos la segunda oportunidad, terminamos fusilando a nuestros compañeros y compañeras. Entonces no lo digo por ti, aquí hay dobles agendas, no lo digo por ti. Yo sé que aquí hay unos ministros y ministras que antes que nada quieren desarrollar un proyecto colectivo, como el que le hemos presentado al pueblo. Yo sé, pero yo quiero es que todos los ministros y ministras se encaminen hacia ese mismo propósito. Porque si tienen lo otro, pues no nos van a acompañar, ¿no? Como ya hemos visto, nos van a traicionar. Con su defensa a Benedetti, el presidente no detuvo las críticas. El inconformismo por el nombramiento de Benedetti y Laura Sarabia también fueron expresados por Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, y por Alexander López, director de Planeación Nacional. Sí, presidente, no, solidarizarme con mis dos compañeras en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes para nosotros en este proyecto, presidente. Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente. Afirmaciones que también tuvieron una respuesta por parte del presidente. Y se lo digo con todo respeto y con toda humildad, presidente. Como se lo dije a mi tocayo, hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes. No candidato a nada. Bueno, entonces eso que quede claro. Clarísimo, presidente. Porque eso yo no lo admito. Pero el presidente siguió defendiendo al jefe de despacho Armando Benedetti, incluso lo comparó con Jaime Bateman, fundador del M-19. Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia.
No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política. Comparación que no le gustó a Augusto Rodríguez, excombatiente del M-19, una de las personas más cercanas al presidente y director de la Unidad Nacional de Protección. No acepto que se compare el señor Benedetti con Jaime Bateman, que lo pongan en el mismo. Jaime Bateman, el hombre caribe, el hombre limpio, el hombre transparente, el hombre alegre. Sin embargo, los líos en el Consejo de Ministros con la canciller Laura Sarabia no pararon ahí. De nuevo, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, arremetió contra la canciller, esta vez en medio del reporte por la crisis con los deportados. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. Que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. A pesar de que los ataques fuertes fueron contra la canciller y el jefe de despacho, el presidente Gustavo Petro solo defendió con ahínco a Armando Benedetti. No hizo lo mismo con Laura Sarabia. Y tengo aquí la foto. Bueno, hay rumores en el sentido de que en las próximas horas se podrían conocer nuevas renuncias de ministros y altos funcionarios del gobierno Petro que están inconformes por la presencia de Armando Benedetti y Laura Sarabia en la Cancillería y en el despacho del presidente Gustavo Petro. Pero me dicen además que hoy 2 ministros estuvieron hablando con el mandatario colombiano, Daniel Rojas, del ministro de Educación, a quien le fue muy mal anoche. El presidente lo rajó en las metas que le había trazado para cumplir y que no las habría sacado adelante. Pero me dicen también que Elga María Rivas, la ministra de Vivienda, también estuvo esta tarde en la presidencia de la República. Y otra versión que está rondando es que se estaría preparando una reunión de los inconformes. ¿Quiénes son los inconformes? Pues los que no están de acuerdo con la presencia de los 2 funcionarios en el gobierno nacional. Una reunión que se podría estar realizando en los próximos minutos en algún lugar del centro de Bogotá. Estamos hablando de ministros, de directores de departamentos administrativos, de todos los que hablaron anoche y que dicen no están contentos con lo que está pasando con el gobierno nacional y no están contentos con que los consejos de ministros, tal y como lo anunció el presidente Gustavo Petro, se transmitan abiertamente al país, porque según ellos, según varios ministros consultados, es inconstitucional porque hay una ley que establece que los consejos de ministros deben ser reservados. Y otros ministros dicen además que si se siguen haciendo públicos, si se siguen transmitiendo, pues la esencia del Consejo de Ministros se va a perder, porque estamos en una época preelectoral en la que en el mes de marzo algunos saldrán oficialmente ya del gobierno y aprovecharían estos consejos para arengar y para hacer política sencillamente. Luis Eduardo, quisiera preguntarle también por la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué se ha sabido al respecto de ella luego de ese Consejo de Ministros? ¿Hay alguna novedad? No, mire, habitualmente yo hablo con la vicepresidenta Francia Márquez, ella es muy cordial, con Noticias Caracol, responde mis llamadas, responde los chats. Hoy ni llamadas ni chat, está no desaparecida, pero está con el celular inactivo, no ha respondido los llamados de Noticias Caracol. No sabemos dónde está. Pues bueno, vamos a seguir muy pendientes. Era de las figuras que siento que ha generado mucha expectativa hoy también, porque una de las que hizo esos llamados vehementes frente a esos nombramientos. Estas 2 figuras que básicamente representaban la fisura principal del grupo del gabinete del presidente Gustavo Petro, además pues de otros temas clave como la baja ejecución del plan de gobierno. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Sí, pero mire, antes de despedirme, recuerden ustedes que, bueno, las versiones que yo había recibido en días pasados, estamos aquí en la Cancillería porque pues hay algunas reuniones de la canciller Laura Sarabia y estamos esperando que de pronto pues salga y nos entregue alguna noticia, pero les estaba contando. La vicepresidenta Francia Márquez ya le había expresado en privado al presidente Gustavo Petro su inconformismo por el trato que venía recibiendo de la entonces jefe de despacho, jefe de gabinete, Laura Sarabia. Había hablado con el presidente, había expresado su inconformismo, también se lo había expresado a los periodistas en off the record, inconformismo por la forma como ella trataba a la vicepresidenta, inconformismo por la forma como trataba a los ministros. Incluso Alexander López anoche decía que no tenía sentido que los ministros tuvieran que pedirle permiso a una funcionaria para hablar con el presidente Gustavo Petro.
No, y entonces ahí también queda la pregunta, Luis Eduardo, que quedó básicamente claro ayer y usted hace hincapié en eso en su informe al terminar. Dice, la defensa del presidente Gustavo Petro fue clara, su postura frente a estas dos figuras fue clara, tanto para Laura Sarabia su respaldo como para Armando Benedetti principalmente. Ese fue el que queda más claro en medio de esa transmisión que estuvimos revisando nosotros durante la tarde-noche de ayer. Sobre eso, la posibilidad de que salgan, no hay ninguna posibilidad, ¿o sí? Yo no creo, yo no veo que el presidente vaya a doblarse pues para que Benedetti y Laura Sarabia salgan de su gobierno, porque es que la defensa que hizo fue vehemente, fue categórica y fue reiterativa. En más de 5 ocasiones defendió a Benedetti, dijo que no lo va a llevar a la guillotina, dijo que merece una segunda oportunidad y además pues en tono jocoso dice que es un loco que hace política chévere, usando las palabras del presidente Gustavo Petro, que no es lo mismo un costeño haciendo política que un cachaco haciendo política, pero lo que provocó la reacción dentro de la izquierda fue esa comparación que hizo el presidente Gustavo Petro cuando compara a Armando Benedetti con Jaime Bateman. Para los jóvenes, especialmente que no saben quién es o quién fue Jaime Bateman, pues fue el fundador del M-19. Esa comparación no gustó en el director de la Unidad Nacional, que fue guerrillero también, Augusto Rodríguez, y no gustó en muchos otros funcionarios de izquierda que dicen que esas comparaciones no tienen sentido. Bueno, por lo pronto entonces ya podemos confirmar ese primer reversazo en el caso de las renuncias, hablando de Jorge Rojas, con quien iniciamos ese contacto con usted, o sobre quien iniciamos ese primer contacto con usted. Pero además me están diciendo eso. Yo estoy en la Cancillería en ese momento, pero me están diciendo que va para Palacio a hablar con el presidente Gustavo Petro. Y si va a Palacio, pues no será para reiterar que se va del gobierno. Y ese término es muy diciente. Yo creo que Rojas, la renuncia le habría durado de 12 a 12 horas, 15 horas, le habría durado la intención de salir del gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ahora sí, Luis Eduardo, muchas gracias. Cualquier momento volvemos con usted, ¿no? Bueno.